Buenos días. En el presente video vamos a enseñarles cómo utilizar un display para visualizar los números binarios. Un display, de acuerdo a la figura, consta de 7 LED dispuestos de una manera que forman como una especie de 8. Hay dos estructuras, que son la de cátodo común y la de ánodo común. La de cátodo común, simplemente el cátodo está unido, el cátodo de todos los LED que están unidos, y ese cátodo se coloca a voltaje negativo o a tierra, y en las entradas A, B, C, D y F, cada vez que aparece un positivo, pues el diodo se ilumina. Y en la estructura de ánodo común, el ánodo es el que se unen, y entonces el ánodo se debe colocar a positivo, y las entradas A, B, C, D, E, F, G, para que puedan encender uno de los diodos, tienen que colocarse en 0 voltios o tierra. Estas entradas de estos LED provienen de un decodificador VCA 7 segmentos, porque acuérdense que las variables binarias, ¿verdad? Para tú formar, por ejemplo, un número entre 0 y el 9, simplemente necesitas cuatro variables. En cambio, en los LED, el display son 7. Por eso es que nosotros necesitamos convertir de esos 4 entradas a 7 salidas. Para eso es el decodificador BCD a 7 segmentos, que nos lo permite realizar. El mismo tiene también varias entradas, que son LT, BI, RBO y RBI, que próximamente vamos a indicarle cómo colocar esas entradas para que el decodificador pueda realizar su función. Aquí tenemos la tabla de verdad, donde tenemos aquí las entradas que van desde el 0 hasta el 9, y cómo se iluminarían los segmentos del display. Fíjense que, por ejemplo, para el 0 debería estar iluminado A, B, C, D, E y F, y aquí ustedes los estarían viendo, ¿no? En este caso, la tabla de verdad está de acuerdo a la estructura de cátodo común. Entonces, fíjense que ustedes colocarían un 1 en A, B, C, D, E, F, y en E un 0 para que no se ilumine y usted pueda visualizar el 0. Si, por ejemplo, usted va a visualizar el 9, usted sabe que ya el 9 lo formaríamos con A, B, C, F y G, que serían aquí los que estarían iluminados. Aquí tendríamos el A, B, C, F y G. ¿Ok? Y el D y el E están apagados porque simplemente su excitación está en 0 o a tierra. Bien. Si nosotros queremos visualizar un número del 0 al 9, simplemente utilizamos una estructura de este tipo. Tenemos un display de 7 segmentos con su respectivo decodificador, ¿verdad? Y aquí las entradas nosotros las vamos a simular simplemente con un switch. Aquí utilizaremos un switch tipo mini dip y solamente utilizaríamos 4 de ellos. Entonces, en uno de los lados del mini dip, simplemente los colocamos todos a un voltaje versus DC, y en el otro extremo los colocamos todos a tierra a través de una resistencia. Eso es para simular la variable A, B, C y D, tal y cual como está especificado en el dibujo. De modo que cada vez que nosotros colocamos un switch en on, por esa variable va a pasar un 1, y si está en on sería un 0. Entonces tendríamos que unir la variable A del mini dip con la entrada A del decodificador, así lo haríamos con B, con C y con D. Y entonces tendríamos un display de un solo dígito. Y en esta tabla, pues tendremos entonces la forma como nosotros debemos de disponer del decodificador para poder realizar la función que nosotros requerimos. Aquí tenemos, como le dije anteriormente, pues las entradas LT, RBI y BI, RBO, todas deben de ser colocadas en uno para que el decodificador realice bien su función. En el caso de dos displays, o sea que nosotros no solamente vamos a visualizar un número del 0 al 9, sino, por ejemplo, del 0 al 15, necesitamos dos displays. Uno
para la decena, que sería el dígito más significativo, y uno para la unidad, que sería el dígito menos significativo. De modo que la decena se comportaría de la siguiente manera. Desde el 0 hasta el 9, la decena sería 0. Y desde el 10 hasta el 15, entonces sería un 1. Entonces sería de esta forma. La entrada 0, la decena 0. Si la entrada es 1, la decena sigue siendo 0. Igual para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8 y para el 9. Toda la decena sigue siendo 0 porque sencillamente es la unidad la que está cambiando, no la decena. Pero a partir del 10, si hay un cambio en la decena, que sería que el 10 simplemente sería aquí el 1, ¿verdad? El 11 sería 1, el 12 1, el 13 1, el 14 1 y el 15 el 1. Entonces, armando ya el circuito, nosotros podemos ver que la entrada A del decodificador de la decena va a 0, también el B y el C. Para el D, como vemos aquí en la línea del D, vemos que hasta el 9 es 0 y luego del 10 al 15 es 1. Nosotros tenemos que utilizar un mapa de Carnot para poder obtener la función que me va a simular esta variable. Entonces aquí tendríamos que para el 0 es 0, para el 1, 0, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, para el 9, es 0 la función, pero para el 10, 11, 12, 13, 14, 15 es 1. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, realizando el mapa de Carnot, tendríamos entonces, aquí tenemos un lazo que sería el lazo AB y aquí el otro que sería la C. La función es la suma de los dos, sería AB más AC, que se puede minimizar un poco, simplemente sacando factor común en A, me quedaría como que la función sería A entre B más C. B más C sería una compuerta OR, y A que multiplica a B más C, entonces tendríamos una compuerta A. O sea, tendríamos una compuerta OR y una compuerta A para poder simular esta función. Aquí tendríamos la compuerta OR, que sería BC, para que me dé justamente la suma B más C, y aquí la compuerta AND para multiplicar A por B más C, y aquí tendríamos entonces la entrada, esa sería la entrada D correspondiente al decodificador para el dígito más significativo, que sería la decena. Para la unidad, ¿qué tendríamos? Que para la unidad simplemente no me cambiaría la entrada respecto a la unidad del 0 hasta el 9. O sea, la entrada 0, vamos a ver en la unidad 0, la entrada 1 vemos 1, la entrada 2 vemos el 2, en la 3 vemos el 3, en el 4 vemos el 4, en el 5 el 5, en el 6 el 6, en el 7 el 7, en el 8 8 y en la entrada 9 vamos a visualizar el 9. Ahora, ¿qué pasa? Que ya viene entonces el 10. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer algo que nos permita que la unidad me retorne a 0 después del 9. La única manera de hacer eso es simplemente utilizando un sumador que me permita sumar la entrada 10 con un valor tal que haga que esta unidad me retorne a 0. Y eso lo realiza simplemente sumando el 10 con el número 6. Si lo sumamos sería que 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0, llevo 1, 0 más 1 es 1, más 1 es 0, llevo 1, 1 más 0 es 1, más 1 es 0, llevo 1, 0 más 0 es 0, más 1 es 1. Ya este valor de 1 no me importa. Lo que nos está importando es simplemente que las variables retornan todas a 0 sumándole 6. O sea, que en el sumador voy a sumarle 6 a la entrada 10. Me va a aparecer el 0. Voy a sumar el 6 al 11, me aparece el 1. Sumo el 6 al 12, me aparece el 2. Sumo el 6 al 13, me aparece el 3. Sumo el 6 al 14, me aparece el 4. Sumo el 6 al 15, me aparece el 5. ¿Ok? O sea, ya vemos entonces cómo la unidad me llega hasta el 9, me retorna a 0 hasta el 15. De acuerdo a lo que hemos realizado en la tabla de verdad. O sea que el sumador desde el 0 al 9, simplemente sus entradas, la entrada E, F, G, H debe de ser 0. Será 0 aquí, desde el 0 hasta el 9, debe ser 0, tal cual. ¿Ok? O sea, aquí tenemos nuestro sumador.
tenemos nuestro sumador que sería que la entrada A, B, C y D, que son las entradas justamente del número binario, y aquí tendríamos la EFGH, que es la entrada del circuito que nos va a permitir realizar la suma. O sea, aquí tenemos que colocar un 0 cuando la unidad llega del 0 al 9 y tenemos que colocar un 6 cuando es del 10 al 15. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando con el circuito, vemos que aquí vamos a tratar de componerlo para que ustedes lo vean. Entonces, aquí vamos a colocar, pues, lo correspondiente a cada tabla de verdad, que aquí estarían las entradas, ¿verdad? Que van a cambiar desde el 000 hasta el 111, ¿verdad? Aquí tendremos la decena, ¿verdad? Al cual nosotros tenemos que colocarle simplemente la función correspondiente a la entrada D. Aquí tenemos la unidad, ¿ok? Y el sumador, ¿ok? El sumador, aquí tenían las entradas del número binario y aquí la entrada correspondiente a la suma para poder cambiar desde el 9 al 0 y así poder simular la unidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos entonces a unir las entradas del circuito que me va a permitir utilizar la entrada D, que tenemos el A, la unimos B con B, C con C. ¿Okay? Y la salida la llevamos justamente a la entrada D de la decena, ¿de acuerdo? Del convertidor de la decena. Bien. Y el sumador también, pues tenemos que colocarle las entradas A, B, C, D correspondientes. Tenemos la A, B, C y D. Bien. Entonces, nos queda ver qué hacemos con estas entradas E, F, G y H. Fíjense ustedes aquí en la tabla de verdad del sumador. La E, desde el 0 hasta el 15, la E no cambia. Siempre va a ser 0. Y el H también. O sea, que E va a ir a 0. Lo colocamos a una de las tierras del circuito. Y H también. Nos quedaría el F y el G. Como ustedes pueden ver aquí en el F y el G, vemos que el F y el G es exactamente igual, se comportan exactamente igual a cómo se comporta la variable D. Entonces, simplemente, nosotros debemos de traer la salida, ¿verdad?, de la variable D y la vamos a colocar justamente en F y H. O sea, tenemos aquí tenemos la salida que va a computar la variable D, ¿verdad?, a G y ahora a F. Entonces, como vemos, aquí F y G simplemente están excitadas con el mismo circuito con que se excita a la variable D. Entonces, como podemos ver, este circuito que ustedes están viendo allí se puede utilizar, por ejemplo, para realizar algunos circuitos. Puede ser un contador de 0 a 15 o para visualizar una cuenta del 0 al 15. Nosotros podemos no solamente visualizar del 0 al 15, también podemos visualizar una cuenta un poco más larga. Por ejemplo, si aquí le colocamos otra variable, podemos contar hasta 32, pero en ese caso entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que en el dígito más significativo de la decena obtener los circuitos correspondientes que me van a permitir cambiar desde el 0 al 1 y hasta el 2 o al 3. Eso hay que realizarlo. Esto solamente llega hasta el 15. Bueno, espero que esto les haya aclarado algunas dudas y espero que el circuito pueden ustedes verificarlo en la práctica. Estoy seguro de que funciona. Aparte de que si ustedes lo buscan en algunos libros o lo buscan en internet también, seguro que lo van a conseguir, pero algunos de ellos no están especificados cómo funciona, no está definido cómo es el método para llegar al circuito, sino muchas veces simplemente se monta porque se consigue.
esa no es la idea. La idea es montarlo y saber cómo funciona. Bien, muchísimas gracias.